este mensaje, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo también acompañe a todas las personas que están conectados y que han de conectarse, Señor. Te pedimos, amado Padre, para que tú seas también quien nos orientes y nos digas, Señor, cuáles son las posibilidades, las caminadas futuras que hemos de tener en nuestra tarea pastoral. Te agradecemos nuevamente y te pedimos, Señor, que ahora puedas ayudarnos a que toda esta tecnología funcione bien y todos podamos escucharnos, Señor. Si en algún lugar hay algún micrófono, Señor, que no escucha, Señor, pueda abrirse y las personas pueden escuchar esta conferencia. Gracias, amado Padre. Te lo pedimos esto en tu bendito nombre. Amén. 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 Bien, obispo Pablo, de usted es la sala, es el micro. Gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Puede empezar? Y obispo. ¿Nos están viendo? Obispo Pablo, puede empezar. En este momento yo me gustaría de saludar a todos y todas con la gracia y la paz del Señor Jesucristo. Amén. Es para mí un gran privilegio poder estar con ustedes en esta mañana. Voy a tratar de hablar en español, pero con un acento y una gramática mucho más de portuñol. Pido perdones por la imposibilidad de participar de la Asamblea General de ustedes, pero ahora me entero que por la razón que nosotros todos conocemos, fue necesario cancelar la Asamblea General. Y estos tiempos son tiempos completamente nuevos para todos nosotros en distintas partes del mundo, y por eso ya no sabemos cómo será el tiempo después de esta situación que estamos todos metidos, ¿no? Agradezco muchísimo al obispo Samuel Aguilar por su invitación, tanto para la Asamblea General como para esta conferencia virtual, y para hacer una reflexión sobre las cuestiones centrales que el metodismo pone para nosotros en nuestros días. Entonces yo voy a tratar de hacer un recorrido histórico-teológico del metodismo primitivo y tratar de, al final, sacar las direcciones, las directrices que el metodismo primitivo nos pone para hoy. Es importante relembrar que el metodismo que tenemos en Latinoamérica, en su gran mayoría, fue resultado del trabajo misionero del metodismo norteamericano. Cuba, Costa Rica y Brasil fueron trabajos empezados por los metodistas del sur de Estados Unidos, y los otros países de América Latina, con excepción de México, porque en México también algunas partes fueron parte de las misiones de la Iglesia Metodista Episcopal del Sur, pero la más grande parte la mayoría de las iglesias metodistas en Latinoamérica fueron resultado del trabajo misionario de la Iglesia Metodista Episcopal del norte de Estados Unidos. Por lo tanto, nuestro metodismo no es un resultado directo
del metodismo en Inglaterra. Y eso hace una distinción muy fuerte entre el metodismo norteamericano y el metodismo inglés. Obispo Mortimer Arias usan una expresión que me parece bastante apropiada cuando él menciona que el metodismo norteamericano sufrió mutaciones, y por la situación histórica y social, económica, completamente distinta de la situación en Inglaterra. Y es un poco de ese contexto que Wesley vive en su propio país, que yo voy a tratar de sacar algunas orientaciones, algunas sugestiones para el metodismo hoy en día. Yo voy a empezar mencionando que el metodismo no fue algo único en la Europa durante los años del siglo XVII y XVIII. De hecho, el metodismo es parte de un movimiento que nosotros llamamos la religión del corazón. Un momentito, que yo tengo que arreglarme con esta tecnología. Con el movimiento metodismo como parte de la religión del corazón. Este fenómeno fue desarrollado entre los protestantes del siglo XVIII y la Inglaterra con el movimiento que es conocido por puritanismo, y Holanda y Alemania por un movimiento que es conocido por pietismo. ¿Por qué hubo este tipo de cosas? Los elementos comunes a estas diferentes expresiones de la religión del corazón, en primer lugar, la reacción contra la separación entre la vida y la doctrina del protestantismo posterior a la Reforma. Diferentemente de lo que ocurrió en los primeros años de la Reforma protestante, donde la vida y la doctrina caminaban juntas, al fines del siglo XVI, ya en aquella misma época, el protestantismo va a tornarse una ortodoxia muerta. Y entonces había una separación entre la vida y la doctrina. La doctrina era una doctrina de ortodoxia muy establecida, pero la vida del pueblo cristiano era una vida que no seguía los dictámenes de la religión protestante. Este movimiento va a hacer un énfasis en la centralidad de las Sagradas Escrituras. La Biblia, que fue el fundamento de la Reforma Protestante, ya en los fines del siglo XVI y principios del siglo XVII, ya no era más considerada como parte de la vida de la Iglesia. Y también había un problema muy grave, que era el hecho de que los protestantes de aquella época ya no tenían como parte de su vivencia la conversión personal como algo central en la vida cristiana. La conversión de Lutero, la conversión de otros reformadores ya no era más un ejemplo para la vida de los cristianos. ¿Por qué? Porque el protestantismo, tanto o luterano como de las otras iglesias reformadas, calvinistas de Zwinglio y otros, los anabatistas también, a pesar de los anabatistas no aceptar la cosa,
era un protestantismo de Estado. Las personas eran protestantes no por un proceso de conversión, no por un proceso de opción, pero porque ellas habían nacido en un territorio protestante. Y había un dicho, yo no sé si se puede traducirlo al español como tenemos en portugués, que decía que tal rey, tal grey. Así como si el rey era católico, el pueblo era católico. Si el rey era protestante, rey o conde, era protestante, luterano, entonces el pueblo era protestante luterano. Entonces la gente no tenía una experiencia personal. Y la religión del corazón va a dar un énfasis a la conversión personal, y no solamente la conversión personal, pero esta conversión personal debía ser seguida por un testimonio público. Las personas tenían que dar testimonio de la experiencia de conversión. Eso nos indica también que ellos y ellas buscaban una mayor santidad de personal a través de una vida de intensa oración comunitaria y personal. Entonces, santidad vino a ser algo central en esta religión del corazón. Y había un fuerte compromiso evangelístico, a donde la gente estaba muy atenta para llevar otras personas a creer en que Jesucristo como su Salvador personal. Pero otro señal, otro elemento muy importante es que toda la religión de corazón tenía un énfasis muy fuerte en las asistencias a las necesidades de los pobres. Eso fue algo especial en la vida de este movimiento que es llamado religión del corazón. Este movimiento entonces tenía representantes en Inglaterra entre los puritanos y en Alemania y Holanda con el pietismo. Entonces, el metodismo va a desarrollarse en medio de esta religión del corazón. El metodismo es una de las expresiones de la religión del corazón. Siguiendo adelante, vamos a hablar ahora directamente de la situación en Inglaterra. La Inglaterra del siglo XVIII, no más del siglo XVII, pero ahora del siglo XVIII. Esta fue una época de grandes transformaciones sociales y económicas, porque fue los comienzos de la revolución industrial. Eso va a hacer con que la situación en Inglaterra sea muy particular. Tenemos que nos recordar que Inglaterra fue la cuna de la revolución industrial. Y la industrialización ha provocado un enorme éxodo rural, porque las industrias, principalmente las industrias en aquellos comienzos, era una industria ainda muito primitiva que demandaba un número grande de trabajadores y trabajadoras. Entonces la gente tuvo que venir de las zonas rurales para las ciudades, y en un momento para otro el proceso de urbanización vino a ser dramático. Esto es muy semejante con que muchos de nuestros países en Latinoamérica han vivido en los últimos 50, 60 años, ¿no? Ahora, esta situación económica y social nueva ha creado una gran crisis moral y religiosa. Hubo un aumento de la pobreza. Los pobres en las ciudades ya no, porque muchos no tenían cómo sobrevivir en la ciudad.
ya no, como ha ocurrido entre nosotros en Latinoamérica, la gente vino a las ciudades con muchas esperanzas de encontrar mejor vida para las personas y para sus familias, pero el hecho es que la situación no ha prosperado. Por eso ha aumentado las enfermedades sociales. Los juegos, el alcoholismo, la prostitución, todo eso viene a corroer, a impactar la vida de Inglaterra. Con eso, claro, hubo un aumento de delincuencia. Entonces, la delincuencia, mucha gente, la salida para sus problemas personales de pobreza, de alcoholismo y de otros males sociales, fue ir para la delincuencia. Bandas que actuaban con violencia en las calles, especialmente en las áreas más pobres. Por otro lado, había una falta de asistencia religiosa a los pobres. Las iglesias ya constituidas en Inglaterra, la iglesia anglicana, pero también las sectas, ¿no? Los presbiterianos, los bautistas, los congregacionales, que eran grupos permitidos en Inglaterra por el acto de tolerancia al fin del siglo XVII. Estas iglesias estaban mucho más actuando en las zonas centrales de las ciudades, no en las periféricas áreas en que la pobreza estaba viviendo. Y esas iglesias no daban asistencia espiritual, religiosa a los pobres. Por otro lado, había una gran frialdad espiritual por parte de la población rica y del clero de la iglesia de Inglaterra. Este pueblo realmente tenía una dificultad muy grande de vivir el evangelio en una situación de completa convulsión social. Y por último, la teología y la práctica de la Iglesia de Inglaterra ya no satisfacían las necesidades religiosas de los ingleses. Porque la teología había se tornado algo muy abstracto. La filosofía, especialmente el deísmo, había penetrado profundamente en los grupos teológicos y la práctica, en consecuencia de tal teología, era completamente ignorante de la situación que vivía el pueblo inglés en aquella situación. Entonces, tendríamos una crisis económica, crisis moral y crisis religiosa. Pero, por otro lado, en una situación de desespero humano, es casi siempre algo impresionante el surgimiento de grandes avivamientos religiosos. Fue eso que ha ocurrido en Inglaterra. Y no solamente en Inglaterra, pero también en América del Norte. Este tipo de religión del corazón, acabó por provocar en Europa, especialmente en Alemania, con los moravianos, con los pietistas del conde Zinzendorf, y en los Estados Unidos con el movimiento de Jonathan Edwards, el avivamiento de Edwards. Eso fue una cosa que ya no estaba dentro de la religión oficial establecida, de las iglesias oficiales, de las iglesias estatales.
Eso fue algo distinto y completamente fuera del control de la jerarquía eclesiástica, porque fue un movimiento que vino al encuentro de las necesidades espirituales del pueblo que estaba tan sufrido. Entonces, en Europa y América del Norte, vamos a tener movimientos de avivamientos espiritual, de avivamientos religiosos muy serios, muy importantes. Y el metodismo es parte de este proceso. Nosotros no podemos entender el metodismo si no llevamos en consideración todo este contexto religioso, social y económico que ha motivado el movimiento metodista. El movimiento metodista va a hacer una respuesta religiosa, espiritual, social a esta situación de grande crisis religiosa, social y económica en Inglaterra. Eso que va a motivar que los hermanos John y Charles Wesley, que durante años buscaron lograr una vida de dedicación a Dios y al prójimo a través de una vida devocional y disciplinada y obras de misericordia, influenciadas por la religión del corazón, tuvieron en 1738 una conversión que cambió radicalmente su vida. Justificación por la fe. Es interesante que John y Charles Wesley eran hijos de dos cristianos anglicanos, pero que habían tenido entre sus antecesores, una herencia puritana. Pero tanto el padre Samuel como la madre Susana se han convertido a la iglesia de Inglaterra. Dejaron de ser puritanos y se agregaron a la iglesia oficial de Inglaterra. Pero la espiritualidad, la vida devocional que ellos recibieron en su casa desde temprano, esta vida devocional no tuvo cualquier discontinuidad. Ellos ahora eran miembros de la iglesia anglicana, de la iglesia de Inglaterra, pertenecían a la iglesia alta por su formación espiritual y después teológica, y ellos habían buscado tener una vida de dedicación al prójimo, con mucha lealtad, con mucha confianza y con mucha piedad, a través de una vida devocional disciplinada, donde el Club Santo, que fue organizado por Charles Wesley, y después John Wesley vino a ser su líder, la vida devocional era una vida muy fuerte, especialmente en la cuestión de la participación constante en la Santa Cena, en la Eucaristía, pero también en el estudio de la palabra y la oración, una disciplina personal y comunitaria muy fuerte. Y también a través de obras de misericordia. Ellos habían se dedicado a desarrollar obras de misericordia en favor de los pobres, en favor de los niños y niñas, de la gente idosa, de la gente vieja, de los prisioneros en las prisiones de Inglaterra. La gran búsqueda que ellos tenían de alcanzar una vida de santidad, una vida de santidad. Santidad va a ser la dirección principal de la vida tanto de John como de Charles Wesley. Pero ellos hacían, eran obras de misericordia.
las obras de piedad, las obras de misericordia, eran como elementos de su experiencia religiosa, a donde prácticamente era el centro de la vida cristiana, las obras. Las obras. Por una situación que vamos, por arrojar el tiempo, no estar tanto centralizado en eso, Wesley y Charles Wesley, John y Charles Wesley, tuvieron una derrota enorme cuando en 1735 decidieron ser misioneros en Georgia, entonces colonia inglesa en Norteamérica. Fue un fracaso. Y ellos ahí entraron en contacto con cristianos moravos que tenían una experiencia cristiana de la religión de corazón, del pietismo alemán y también checo. Esta gente tenía una vida cristiana que ha impactado demasiado a John y Charles Wesley, porque ellos no tenían este tipo de vivencia cristiana. Entonces, en esta situación, Wesley, tanto John como Charles, estaban, después que volvieron a Inglaterra, ellos estaban completamente derrotados espiritualmente y ellos empiezan una búsqueda de una experiencia que pudiera reflejar la vida cristiana de aquellos cristianos que ellos habían conocido en su viaje de Europa a América del Norte, y después que cuando regresan a Inglaterra en 1737, ellos van a convivir con esta la gente. Y entonces, en 1738, en mayo de 1738, ellos van a tener una conversión a donde sus vidas fueron radicalmente cambiadas. Y entonces ellos vienen a experimentar la justificación por la fe. No por las obras, mas por la fe. Es un proceso bastante similar a de Lutero y de otros reformadores. Y las marcas del lavamiento metodista en Inglaterra del siglo XVIII, perdona, es XVIII, no XVII. En primer lugar, es un movimiento religioso basado en su práctica y doctrina a través de la gracia de Dios y de la vida de santidad y la santidad de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Con la experiencia de conversión que ellos tuvieron en mayo de 1738, ellos van a descubrir de una manera bastante intensa lo que significaba la gracia de Dios. La teología, tanto de John como de Charles, va a ser ahora iluminada por la gracia de Dios. Es por eso que Wesley hace un hincapié en la gracia preveniente, la gracia que es transformadora, de la gracia santificadora, de la gracia que tiene como objetivo, como plan final, la santificación personal, la perfección cristiana. En los distintos momentos de la experiencia cristiana, la acción de la gracia de Dios es el elemento fundamental. Un libro que fue escrito algunos años atrás y que ahora ya está traducido en portugués, del doctor Randy Maddox, profesor en la Escuela de Teología
de la Universidad de Duke, en los Estados Unidos. Él tiene un subtítulo de la teología de Wesley muy interesante, que es que gracia responsable. La gracia es central, es la motivación de toda la acción de Dios en favor de nosotros, es la gracia. Nada que hacemos fuera de la gracia puede tener significado salvífico. Solamente la gracia de Dios, mesmo antes que nosotros tengamos conciencia de la gracia de Dios, Dios ya está actuando. Lo que Wesley se refería al usar el término gracia preveniente. Gracia preveniente significa que Dios está actuando entre nosotros antes mismo que nosotros tengamos conciencia de su acción. Y al final de todo eso, al alcanzarmos la perfección cristiana, esta experiencia de la perfección cristiana es también por la gracia de Dios. Entonces, la vida de santidad es central en la actuación de Dios en nuestra vida. Es muy interesante este hecho, porque los reformadores hicieron un hincapié en la enseñanza sobre lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo. De momentos malos, hermano, y de cosas buenas. Esta salsa, en la puerta, no hay tiempo para tristeza, vamos cantante comienza. esta salsa no hace parte de la ponencia de esta mañana. Está bien. Yo estaba tratando de decir que para los reformadores, el punto central fue la enseñanza y la experiencia de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. En la enseñanza y la práctica de Wesley va a ser distinto. La énfasis está en qué Dios ha hecho y hace en nosotros, no por nosotros, no para nosotros, pero en nosotros. Esto es central en la doctrina y la práctica wesleyana. Y todo eso por la gracia de Dios. Una segunda marca que yo considero muy importante es que el movimiento metodista fue un movimiento religioso con olor a gente. Eso es muy importante, porque antes la Iglesia de Inglaterra y las otras movimientos cristianos que eran considerados sectas en Inglaterra, los presbiterianos, los congregacionales, los bautistas, los propios moravos, ¿no? Ellos, no tanto los moravos, pero las iglesias más institucionalizadas, eran movimientos que no tenían gente del pueblo. El metodismo fue un movimiento color a gente. Eso fue muy interesante porque eso fue parte de la experiencia de Wesley después del 1738. Wesley, como yo mencioné antes, hacía parte de la iglesia de la jerarquía. Wesley pensaba que no se podía hablar de Dios, predicar el evangelio fuera de los templos. Ellos tenían toda una idea muy de jerarquía eclesiástica.
a donde no cabía la gente pobre, simples. Pero Wesley va a tener la experiencia motivada por George Whitefield, su compañero en el Cubre Santo, que vino a tornarse un gran predicador avivalista en Estados Unidos, y también en Inglaterra, pero mucho más en los Estados Unidos. Y él va a tener la experiencia de cuando los anglicanos, los ministros de la Iglesia de Inglaterra, cerraron las puertas a la predicación de Wesley. George Whitefield llevó a Wesley a las minas de carbón y dice, la cosa es predicar fuera de los templos a esta gente simples, pobre, trabajadora. Gente común. Un movimiento popular. Un tercero punto muy importante de este movimiento que bajo la gracia de Dios buscaba la santidad de vida y la vida de santidad es la participación de hombres y mujeres laicos sin capacitación académica formal. No era gente de la jerarquía, del clero de la Iglesia de Inglaterra. Mesmo cuando algunos ministros de la Iglesia de Inglaterra adhirieron al metodismo como John Fletcher. Pero la gran parte de liderazgo que el movimiento metodista recibió era de hombres y mujeres laicos. Los predicadores laicos itinerantes fue substancial, fue central para el movimiento metodista. Na medida en que Wesley ya no podía más dar asistencia a la gente, a las masas que corrían, que se hacían presentes en sus predicaciones, en las calles, en las minas, él empezó a usar hombres y mujeres como predicadores. Y más una vez, Wesley fue llevado por alguien completamente inesperado para le influenciar, para le motivar a este tipo de cosas. Wesley había salido para predicar fuera y cuando volvió tomó conocimiento de que un miembro de la sociedad, ahí donde estaba también Susana Wesley, estaba predicando. Wesley se enojó con eso, porque para él solamente clérigos ordenados de la Iglesia de Inglaterra podrían predicar. Y Susana le dijo, pero es mejor oír al muchacho. Y él hizo eso. Y con eso él descubrió un segredo muy importante para el desarrollo del metodismo, de un avivamiento metodista. Los predicadores laicos itinerantes. Hombres y mujeres también, mismo cuando después las mujeres van a ser marginadas en el metodismo. El metodismo también tiene sus pecadillos. Predicadores laicos itinerantes fueron central para la expansión del movimiento metodista. Pero también las sociedades y clases que fueron organizadas por Wesley, los líderes laicos y laicas eran gente simples, gente trabajadora. Entonces el movimiento metodista primitivo fue básicamente un movimiento laico. Esto es una de las cosas complicadas en nuestra historia metodista. Porque en Estados Unidos, mucho temprano, el metodismo dejó de ser un movimiento para ser una institución eclesiástica. Razones históricas explican
lo que ocurrió en el metodismo norteamericano. Cuando Juan Wesley estaba vivo, el metodismo en Inglaterra nunca ha venido a ser una iglesia. Siempre fue un movimiento. Y esto es un conflicto, una tensión que nosotros vivíamos. Entonces, predicadores laicos y líderes laicos y laicas, perdona porque aquí me equivoqué en la traducción. Pero otro elemento fundamental del avivamiento metodista fue un fuerte énfasis en la conversión personal. Como la religión del corazón, la conversión personal fue una cosa central, un elemento central para el movimiento metodista. Ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, la cuestión de la conversión fue fundamental tanto en la doctrina como en la práctica del metodismo primitivo. Es muy interesante porque la conversión personal podría ser una cosa instantánea. Al oír la predicación, la persona tiene una experiencia impactante, impactadora y lo hace una transformación instantánea. O puede ser un proceso gradual a donde Dios va actuando gradualmente para la conversión de la persona. No hay una cosa única. Las personas son distintas, son diferentes. Y entonces también el proceso de conversión está muy adecuado a la situación personal. Pero en todos los casos, la vida cristiana presupone una conversión personal. Y más que eso, una conversión personal, a donde el testimonio personal es central para la vida cristiana. Pero otro elemento importante del movimiento metodista fue un fuerte énfasis en el crecimiento espiritual. La conversión, Wesley decía, es el primer momento de la vida cristiana, pero no agota toda la vida cristiana. Por eso hay un problema muy serio entre el metodismo y las demás teologías reformadas, luterana, calvinista, bautista. ¿Por qué? Porque para Wesley la conversión, el nuevo nacimiento, la situación de ser nueva criatura en Jesucristo es el primer momento de la caminada cristiana. La vida cristiana es mucho más una caminada do que un hecho ya consumado. Y con eso hay un énfasis en ese crecimiento espiritual. Y Wesley va a usar las expresiones de los sentidos espirituales. Así como nosotros tenemos el sentido de la visión, del olfato, de la habla, de la audición. Él dijo también que en la vida de los cristianos hay diferentes sentidos espirituales, hay diferentes maneras de apoderarse de la vida cristiana. Y por eso es un proceso. Como un niño que va, después de su nacimiento, va desarrollando distintas facultades. Entonces, así también es con nosotros cuando nosotros nacemos de nuevo en Cristo Jesús. Y crecimiento de espiritualidad en la santidad del corazón y a través de una vida disciplinada, personal y comunitaria. El hecho de caminar como Cristo caminó.
no basta ser nueva criatura en Cristo. Hay que caminar como Cristo caminó. Y el medio más importante para el metodismo primitivo fueron las clases metodistas, los pequeños grupos de Wesley, que apuntan a la práctica diaria de las obras de misericordia y obras de piedad. La vida disciplinada, personal y comunitaria, de santidad, en búsqueda de santidad del corazón y vida, es posible a través de las obras de misericordia y obras de piedad. Este es otro punto bastante conflictivo con las teologías de otras iglesias reformadas. ¿Por qué? Porque la santificación es un proceso que incluye las obras de misericordia en favor del próximo, especialmente, particularmente de los pobres, y las obras de piedad, como la participación en el culto público, la participación en la Santa Cena, la vida de oración, de estudio bíblico, de participación en las clases de grupos pequeños. Entonces, eso todo hace un conjunto de obras que nosotros no somos salvos por obras, pero no somos salvos sin obra. Este es un punto bastante difícil para otras teologías protestantes aceptar. Y yo voy a tratar ahora de relembrar 3 pensamientos de Wesley que pueden decir cuáles son los objetivos del avivamiento metodista en Inglaterra. El primero es su famosa expresión: el mundo es mi parroquia. Cuando Wesley tuvo los templos de la Iglesia de Inglaterra cerrados a su predicación, él reaccionó de una manera muy positiva. Él dijo: ya que no puedo pregar en los templos, y como ya estoy predicando en las calles, en las plazas, en las minas, junto al pueblo trabajador, el mundo es mi parroquia. Mi parroquia no está limitada a un templo, a un determinado lugar, porque también él viajaba, y ese era otro problema que él creaba para la jerarquía eclesiástica de la Iglesia de Inglaterra, que él invadía el espacio eclesiástico fuera de su jurisdicción. Entonces, para él era importantísimo que un movimiento metodista fuera un movimiento fuera de 4 paredes de los templos de la Iglesia de Inglaterra y de las capillas wesleyanas. El mundo era su parroquia. En segundo lugar, no tienes más que hacer que ganar almas. Un movimiento dirigido a convertir a las personas al Evangelio a través de la experiencia de nacer de nuevo. Eso es otro punto central. Es muy importante. Y, en tercer lugar, el famoso dicho de Wesley: Dios levantó a la gente llamada de metodismo con el propósito de reformar la nación, en particular la Iglesia, y difundir la santidad bíblica en la tierra. Un movimiento dirigido a reformar la sociedad inglesa y la Iglesia de Inglaterra, extendiendo la santidad bíblica de corazón y vida por toda parte. Entonces, aquí nosotros tenemos a la expresión más fuerte de la enseñanza de Wesley sobre el cristianismo es, antes de más nada, una religión social. Eso es, una religión que no está voltada para dentro de sí, mas para fuera de sí, para el mundo que es mi parroquia. Entonces, para Wesley, esta cuestión de reformar la sociedad que vive un caos completo por la desorganización
que os processos sociais e econômicos han establecido em nossa sociedade, para Wesley é necessário reformar a nação. A nação está organizada de maneira equivocada, pecaminosa. É necessário reformar. Pero para reformar a nação é necessário reformar a igreja. Aqui está um grande desafio para nós, reformar a igreja. E novamente relembrar, recordar o dicho de la reforma. Igreja reformada sempre reformada. Agora, depois de haver dicho tudo isso, quais são os desafios pastorais em los tempos atuais do movimento metodista? Déjame dizer algo. En este tempo de quarentena causado pelo coronavírus, novo coronavírus, nós não sabemos como vamos desenvolver, como vamos a trabalhar os desafios missioneiros pastorais que o movimento metodista põe para nós outros. Nós vivimos tempos de uma grande incertidumbre. Nós não temos uma ideia de como será o mundo depois desta grande pandemia. Esta incertidumbre nos faz mal, porque por la primeira vez na história da humanidade, desde os tempos dos 3.000 anos para cá, nós não hemos vivido uma situação que toda a humanidade está sendo impactada como esta do coronavírus, do novo coronavírus. E nossas igrejas estão sendo impactadas muito fortemente por esta crise. E nós não sabemos muitas vezes como vamos reaccionar. Mas eu penso que nós vamos a ter que descobrir novas formas de viver os princípios que o metodismo primitivo ha estabelecido para nós em nossos dias. É sobre isso que eu vou falar. Por exemplo, hoje nós estamos usando este meio eletrônico, esse programa, para nos comunicar uns com os outros. Eu, desde aqui de São Paulo, Brasil, e vocês por distintas partes do Peru. Nós estamos tendo que aprender a conviver em situações onde novas formas de vida cristiana têm que ser descobertas. Mas eu me gostaria de ao final desta charla, mencionar alguns pontos, 6 pontos, que eu considero desafios pastorais para nós em nossos dias. Ao início de nossa conversação, eu mencionei o hecho de que Inglaterra vivia um tempo de grande crise econômica e social e de grande crise moral e religiosa. Nós vivimos uma época muito semelhante, muito similar à situação da Inglaterra no século XVIII, muito similar. E por isso eu penso que a experiência de los metodistas primitivos pode iluminar hoje nossa caminhada como metodistas. Não é fácil, especialmente nesta situação que ha sido provocada com o surgimento do novo coronavírus. Mas eu penso que nós vamos ter que fazer algo. A primeira, necessitamos volver a ser um movimento que enfatiza a graça de Deus. Hoje temos um grave problema, especialmente com o surgimento das novas igrejas,
que no me gusta llamarlas de neopentecostal, porque no son pentecostales y no tienen nada que ver con el pentecostalismo, a donde la gracia de Dios es algo que está siendo presentada como una mercancía. Hay que comprar la gracia. Entonces, hoy nosotros tenemos que decir con mucha claridad que la gracia de Dios, ningún dinero, ningún sacrificio material puede nos salvar, puede nos curar, puede nos santificar, puede nos bautizar con el Espíritu Santo. Nada de eso. Solamente la gracia de Dios. ¿Y eso qué significa? La santidad de corazón y vida, una vida santa. Aquí en Brasil nosotros estamos viviendo una época donde gente que no tiene ninguna práctica evangélica, a donde la ética cristiana ya no tiene lugar y que se presentan como evangélicos, como cristianos. Gente que no vive la santidad de corazón y vida. Lo que Dios hace en nosotros tiene que ser expresado en nuestra vida social, en nuestra vida comunitaria, en el mundo que vivimos, en el mundo del trabajo, de la educación. Eso es el metodismo. Y nuestra teología tiene que reflejar estos elementos de la gracia de Dios, de la santidad de corazón y vida. Eso es muy importante. En segundo lugar, me gustaría mencionar volver a ser un movimiento popular. El movimiento metodista que vino a Latinoamérica, por las razones históricas, tanto del metodismo norteño como del metodismo sureño de los Estados Unidos, fue un metodismo muy moldado a la ideología de la clase media, de las capas medias. Entonces, eso significa que nosotros perdemos, mismo en los países donde tenemos congregaciones e iglesias en las periferias de la ciudad, en las áreas periféricas de la ciudad, en las poblaciones pobres y humildes de nuestras ciudades. Pero el metodismo, de una forma muy grave, ha dejado de ser un movimiento popular, que valora a participación de hombres y mujeres laicos. Hombres y mujeres laicos. El ministerio ordenado, el pastorado. Nosotros somos, como decía el teólogo Richard Niebuhr, nosotros somos cocineros. Cocineros. Cocineros para alimentar el pueblo de Dios. Pero nosotros tenemos que entender es que sin la participación de los laicos y laicas, hombres y mujeres en la vida, porque son ellos que están involucrados en la vida cotidiana. Yo tengo que ser honesto. Yo no tengo más amigos fuera de la iglesia. Tal vez unos pocos. Pero mi hijo, que es maestro de la escuela secundaria, tiene decenas de amigos fuera de la iglesia. Entonces, es importante que los laicos que tienen esta experiencia, hombres y mujeres, porque ellos son las personas que tienen la vivencia de las necesidades espirituales, emocionales y materiales de nuestro pueblo. Son ellos y ellas que pueden interpretar para nosotros, los pastores, presbíteros, pastores laicos, pastores de cualquier otra categoría, que son muy preciosos y muy necesarios. La iglesia no puede vivir sin este tipo de ministerio pastoral. Pero el ministerio pastoral tiene que entender que nosotros estamos al servicio de la al servicio de Dios
pero en favor de hombres y mujeres que participan de la iglesia. En tercer lugar, volver a ser un movimiento que valora en su evangelización la experiencia personal, de ser una nueva criatura en Cristo, nuevo nacimiento, y de caminar como Cristo caminó, santidad de corazón vivo. ¿No? De nuevo, esta importancia de una experiencia personal. Esta experiencia puede ser instantánea o gradual, no hace ninguna diferencia. Pero es necesario que nosotros tengamos esta experiencia que nos da la situación que Wesley llamaba assurance, que la seguridad, la certidumbre de nuestra salvación. Nosotros somos personas que tienen una fe, que tienen fuerte convicción, porque nosotros hemos experimentado. Nos hablamos de lo que hemos visto y oído, y lo que hemos experimentado. En cuarto lugar, volver a un movimiento que valora la vida devocional. Perdón. Volver a hacer un movimiento que valora la vida devocional, disciplinada. Esa es una de las cosas muy complicadas en los días que vivimos hoy. Nosotros vivimos en días donde estamos corriendo de aquí para allá todo el día y muchas veces no encontramos tiempo para una vida devocional disciplinada. Y ese es un problema para todos los cristianos, pastores y laicatos. El cuerpo pastoral, nosotros tenemos que ser honestos y reconocer que muchos de nosotros tenemos una dificultad enorme de mantener una vida devocional disciplinada, personalmente y comunitariamente. Para mí es necesario que nosotros valoramos de nuevo los pequeños grupos de Wesley. Porque a través de estos pequeños grupos, porque la iglesia como cuerpo reunido tiene distintas personas con distintas necesidades, con distintos objetivos, con distintas ocupaciones. Y es necesario que los grupos pequeños que ponen juntos personas, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, gente que tiene distintas, porque en estos grupos pequeños nosotros podemos ayudar unos a los otros a aprofundar, a crecer espiritualmente. Eso es muy importante para efectiva práctica de las obras de misericordia y piedad. En quinto lugar, volver a ser un movimiento que prioriza las acciones misioneras fuera de cuatro paredes de nuestro tiempo. Este es el grande problema después de esta pandemia del nuevo coronavirus. ¿Cómo vivieron la vida cristiana, la acción misionera fuera de las cuatro paredes de nuestro tiempo? Nosotros vamos a tener que tener una creatividad completamente nueva en este tiempo de coronavirus. Y por último, volver a ser un movimiento que a través de la acción y el poder del Espíritu Santo es capaz de impactar la sociedad y la religión de nuestro pueblo. Aquí descubrí nuevamente que el secreto del movimiento metodista fue la acción y el poder del Espíritu Santo. Esto ya iba a ser una parte de nuestras charlas en la Asamblea General, pero yo pienso que nosotros tenemos que aprender a ser dependientes de la acción y del poder del Santo Espíritu. Muchas gracias. Y ahora si ustedes tienen preguntas y si yo pudiera responder, contestarlo, será un gran placer. Obispo Pablo, muchas gracias por Ana Gabriel, ¿no? Así aprenderemos. Bueno, es una muy buena pregunta, Ana Gabriel. La cuestión es, la pregunta es, hermanos, ¿quién tiene que aprender? Hermanos,
Vamos a hacer de manera ordenada nuestra pregunta, sin antes agradecer nuevamente al obispo que nos ha permitido hacer todo un recorrido desde lo que es la historia, ¿no? Del metodismo primitivo, su trayectoria en cuanto a lo que es en las colonias en Estados Unidos y luego toda la parte de los énfasis de las renovaciones y los desafíos. Ahora vamos a participar con nuestras preguntas y también nuestros comentarios. Yo les pediría tres cosas. En vista que somos más de 65 personas, seguramente todos desean hablar, todos desean preguntar o quizás hacer un comentario. De preferencia, y eso pido a los participantes, de preferencia hayan preguntas. Hay una o dos preguntas muy concretas. Si alguien quiere hacer un comentario, le damos un minuto, pero después se tendrá que silenciar el micrófono, ¿no? Porque creo que va a ser eso importante. Y lo tercero es que tenemos que aprender para poder trasladar a nuestras, o sea, desde nuestra labor pastoral que desarrollamos, ¿no? De aquí en adelante a futuro. Tengo hasta aquí dos manos ahí, tres manos azules, ¿no? Y dentro de ellos son tres mujeres. Por lo menos desde muy temprano estuvo la hermana Zulema, no sé si es lo que está ahí, por favor, un momentito. Está la hermana Jessica Luque, está la hermana Carmen Moyo, hasta aquí. Veo, por favor, quien está el pastor Denis Rojas, luego el pastor José Luis Bustamante, el pastor Edelberto Bamani, y son 2, 4, 6. Creo que hacemos un alto con los 6. Y lo que vamos a hacer es que, esos son los primer grupo de 6 personas, hacemos las preguntas y luego pedimos que el obispo pueda dar respuesta. Y luego habrá otro segundo grupo, ¿no? Otro segundo grupo. Muy bien, hermana Zulema, permítame que pueda abrir su... Hermana Zulema, estás cancelado su... ¿Puede abrir su micrófono? Ahora sí, le escuchamos. Pastor, no, la manita la levanté de manera accidental porque estaba tratando de comunicarme en el Zoom. No fue, o sea, de un inicio lo puse, no directamente para lo que estaba escuchando. Disculpen. Gracias. Hermana Jessica Luque. No lo veo a la hermana Jessica, si por ahí está. Hermana Jessica. Hermana Jessica. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo está, hermana? Buenos días. Buenos días con todos los pastores y pastoras, hermanos y hermanas que están conectadas. Muy interesante la exposición del pastor. Como dijo la hermana Zulema, también lo activé por un tema de que estaba ahí manipulando, entraban en las llamadas. Pero igual tengo una pregunta, ¿no? Tengo una pregunta a la exposición. Si bien habló de cómo se desarrolló el movimiento metodista desde sus inicios en Inglaterra, luego en Estados Unidos, tal vez nos faltó un poco decir cómo está ahorita en América Latina, hoy en día, ¿no? Porque si bien sabemos los tiempos han cambiado, más estos días estamos viviendo tiempos diferentes por esta situación, pero ¿cómo se está desarrollando en comparación a lo que fue al inicio, lo que es el metodismo hoy? Esa sería la pregunta que tengo en este momento.
Muy bien, gracias, hermana Luque. Y vamos a pasar a la hermana Carmen Moyo. Por favor, su micrófono puede activar. Buenos días con todos y con todas. Muchísimas gracias, Obispo Paulo, y por el enfoque con el que usted ha aportado. Y sí, yo me venía haciendo la pregunta de qué hacer hoy. Y el rescatar este metodismo primitivo en el que usted enfoca, sobre todo porque la pandemia ha sacado a la luz muchas cosas positivas, pero también lo peor de nuestra sociedad y en especial de nuestros sistemas políticos. Ha sacado a la luz la corrupción, ha sacado a la luz un sistema de salud que colapsa y ha sacado a la luz, en el caso del Perú, la prioridad por el sector económico y no la atención de los pobres. Por ello, me gustaría que pudiera enfatizar un poquito más el aspecto del impacto en la sociedad, de cómo, qué rol tiene que jugar la Iglesia Metodista hoy para denunciar y anunciar el Evangelio frente a las autoridades políticas. Y también lo que tendría que ver con, mencionaba usted también lo de misiones. Desde mi perspectiva, la misión no solamente, y creo que por donde usted está apuntando, es ir y salir a la selva, a la sierra. Hoy tenemos una misión. Mucha gente se está quedando en la calle. Mucha gente está siendo desalojada. Los hospitales están colapsados. No hay dónde atender a la gente. Y yo no sé si misión sea también abrir nuestros templos para alojar a esta gente, para brindar cuidado de salud a la gente. No lo sé, yo siento que sí. Gracias, obispo. Gracias a todos. Muy bien, gracias, hermana Carmen. Vamos a pasar al reverendo Denis Rojas. Active su micrófono, por favor. Sí, obispo. Muchas gracias, obispo Paulo. Gracias por la exposición. Realmente bastante apropiado en estos tiempos, especialmente en esta época del metodismo. Pero siguiendo un poco las preguntas que se han hecho, porque me parecen muy válidas y muy oportunas, considero sí que es importante hacer una revisión del metodismo en sus inicios. Como usted lo ha dicho, hay una gran diferencia en Inglaterra con el metodismo que viene de Estados Unidos. Hay un cambio, especialmente en la estructura. Sin embargo, en la base principal de la teología wesleyana, sobre el tema de la gracia, el tema de la conversión de Wesley a partir de 1638, no debemos dejarlo de lado. Si no, nos convertimos en una organización meramente caritativa. Lo importante de Wesley fue que tuvo una experiencia de fe ese 24 de mayo. Entonces, a partir de ello, quisiera que usted nos pueda aclarar un poco, yendo en esta línea, de ser consecuentes con la conversión a Cristo, con tu relación con Cristo, para llevarnos esto a las obras de piedad y misericordia que usted menciona, que también lo mencionaba en el siglo XIX otro gran autor. Pero también es importante el tema de cómo podemos vivir como iglesia en estos tiempos de pandemia. Cómo crear nuevamente o recrear la idea de iglesia a partir de las casas, enfatizando el tema de los grupos celulares o los grupos como eran las bandas, clases y la misma sociedad metodista. Eso por un lado. Y por otro lado, quisiera que usted nos pueda explicar si las reglas generales que se aplicaban para la sociedad metodista inicial, que era como una, digamos, para un ingreso a la sociedad, pueden ser vigentes aún hoy en el tema de no hacer el mal, hacer el bien y practicar la ordenanza de Dios. Y asimismo, el tema de rendir cuentas en los grupos. ¿Cómo? El tema de rendir cuentas en cada grupo, poder decir cómo está tu vida espiritual y tener esa apertura, poder compartir con el otro y crecer espiritualmente, que también considero que es importante rescatar en estos tiempos. Por ahí van mis preguntas hoy. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias. Vamos a pasar al pastor José Luis Bustamante. Active su micrófono, pastor. Muy buenos días a cada uno de los presentes en esta mañana. Agradecer también al pastor Paulo
Indudablemente, yo creo que todos estamos comprometidos con esta exposición, muy acertada, muy oportuna. Mi pregunta es, ¿qué pasaría si hubiera 10 Wesleys en este tiempo, aprovechando todo el contexto que tenemos a través de la tecnología? Wesley no lo tenía en ese tiempo. Sabemos que caminaba a caballo, había una serie de contratiempos. Me pregunto, ¿acaso hemos dejado nuestro primer amor? ¿Necesitamos un nuevo nacimiento? Como decía el apóstol Pablo, hasta llegar a la plenitud de Cristo. Pero usted casi nos da la respuesta en cuanto a los desafíos pastorales de hoy. Ahí está una lista de enfatizar constantemente lo que usted nos presenta en los desafíos. Volver a tener una vida devocional, volver a priorizar las acciones misioneras, etcétera, etcétera, los desafíos que usted presenta. Indudablemente, hemos dejado de repente algo que es tan importante. Es las responsabilidades que nos toca vivir como semejantes, como hijos de Dios, como criaturas de Dios, no tanto como metodistas, porque metodistas a veces solamente son entre comillas, pero necesitamos de esto volver nuevamente a ese primer amor que teníamos. Y estamos seguros que si en este tiempo lo hacemos, podemos revolucionar el mundo en pleno siglo XXI. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos acompañe y que el Señor nos fortalezca. Gracias, pastor. Amén. Tenemos al pastor Edilberto. Gracias, obispo. Obispo Paulo, muchas gracias por la exposición. Muy interesante, refrescante. Y yo quiero dar una inquietud y pregunta a la vez sobre el punto de los desafíos pastorales en los tiempos actuales. Los 6 desafíos son bastante importantes, sobre todo porque dice volver a ser, volver a ser. Y mi pregunta va en el segundo, volver a ser un movimiento popular, y sucesivamente lo que contiene ese punto. Brasil y Perú están, en nuestro contexto de la pandemia, en los primeros lugares con esto de las estadísticas. Me gustaría que usted nos pueda compartir de la experiencia de metodista en Brasil, cómo volver a hacer este movimiento popular en este tiempo, quizás unas 2, 3 experiencias que actualmente estén viviendo. Gracias, obispo. Muy bien, gracias, pastor Edilberto. Entonces, por favor, va a haber una segunda ronda y los que ya participaron se abstienen esta vez y entonces los demás hermanos podrían tener la oportunidad de hacer las preguntas al obispo Paulo. Obispo Paulo, ¿usted nos puede ayudar con su respuesta? En primer lugar, agradezco muchísimo las preguntas. Me parece que todas son muy pertinentes. La hermana Jessica Luque me hace una pregunta que si fuera hecha en los años 80, yo tendría algunos recursos para le contestar. Pero hoy yo tengo yo tengo poca conexión con el metodismo latinoamericano. Eso lamento muchísimo, pero el hecho de que hoy estoy jubilado, hace ahora 22 años,
Y también, por otro lado, el hecho que me he dedicado más en estos 22 años a trabajar la teología pentecostal. Entonces, hoy mi vivencia es mucho más cercana a los grupos pentecostales. Yo soy parte de la red latinoamericana de estudios pentecostales y tengo, por lo tanto, tengo conexiones desde México hasta Argentina y Chile, y aquí en Brasil bastante fuerte. Y ya yo no me siento en condiciones de responder la cuestión del metodismo latinoamericano. Hace mucho tiempo que participé de una asamblea de CIEMAL y por lo tanto pido disculpas para no contestar a su pregunta porque sería una irresponsabilidad de mi parte. La hermana Carmen Moyo hace una intervención bastante significativa cuando nos recuerda la cuestión de impactar la sociedad. Esto es un hecho bastante complicado en la historia del metodismo, del movimiento, como resultado del movimiento misionero. Es que en gran parte el metodismo que llegó a América Latina, y de eso yo puedo hablar un poco, porque he escrito ya 2 trabajos sobre el metodismo latinoamericano que están publicados en una enciclopedia, infelizmente, en Estados Unidos y en Europa, y por tanto no está accesible al público hispano, portugués, latinoamericano. Me parece que el problema fue que nosotros fuimos formados creyendo que la educación era la manera de hacer un cambio en nuestra sociedad. Y un hermano preguntó sobre la cuestión de las reglas de Wesley para la sociedad de metodistas, ¿no? Me parece que eso tenía una relación con la pregunta del hermano Denis con la pregunta de la hermana Carmen. De la hermana Carmen y el hermano Denis. ¿Por qué? Porque las reglas generales eran importantes para ofrecer un norte para la vida cotidiana de los metodistas. Eso para mí era muy importante. Y por ejemplo, en Brasil, nosotros tuvimos la audacia de cambiar las reglas generales. El intento era un intento positivo, porque se trataba de contemporaneizar las reglas generales a nuestro contexto histórico en Brasil, pero fue un desastre. Yo he escrito un trabajo sobre la importancia de las reglas generales para el metodismo actual, a donde yo trato de entender las motivaciones que Wesley tenía por detrás cuando él ha formulado las reglas generales, exactamente para ayudar a los metodistas cómo actuar, haciendo impacto en nuestra sociedad, en esta crisis que nós estamos viviendo y la relación con misión. Mira, hermanos y hermanas, cuando yo hablo de conversión personal, cuando yo hablo de nuevo nacimiento, esto no está desconectado de ninguna manera con nuestro compromiso de un testimonio en nuestras sociedades diante de los problemas sociales. Wesley, interesante, porque Wesley políticamente era conservador. Él era un tipo que consideraba a Dios en los cielos y el rey en la tierra.
Esa era su ideología política. Pero Wesley, por vivir entre el pueblo simples y pobre, él vino a entender las causas sociales de la pobreza, de la miseria del pueblo inglés. Y por eso es que él va a tomar una serie de posiciones que lo ponen en conflicto con las autoridades de Inglaterra. Me parece que nuestro testimonio personal y nuestro testimonio social no puede estar desconectado. Porque yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús, yo tengo que caminar como Jesús caminó. Y Jesús caminó entre la gente simple, la gente modesta, la gente que era completamente marginada, entre la gente que estaba enferma, las mujeres, los niños, los samaritanos. Y es interesante porque en el Evangelio hay muchas referencias a los encuentros de Jesús con mujeres que estaban en necesidad. Entonces yo pienso que Jesús caminó y nos dio la orientación de cómo nosotros tenemos que caminar. Entonces, es muy importante la pregunta que fue hecha por el hermano José Luis, cuando él pregunta, ¿dejamos el primer amor? Creo que en verdad nos olvidamos del primer amor. No creo que nos dejamos. Creo que olvidamos. Yo hago una diferencia, una distinción entre dejar y olvidar. Es parte de nuestro DNA metodista. Pero tenemos otras prioridades, otras cosas que muchas veces, este primer amor, que fue exactamente como Wesley menciona, ¿no? La cuestión de reformar la nación. Reformar la nación. Y no solamente reformar la nación desde el punto de vista religioso, pero también